Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta del video. Bueno, ¿qué tal? Hoy tenemos un tema espléndido y un personaje histórico muy controvertido, al cual se lo acusa de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial. Y en gran parte es culpa de él, pero tampoco los otros contendientes eran unos santos. También abonaron el terreno para que esta suceda. Pero bueno, no vamos a hablar de la Segunda Guerra, sino vamos a hablar de 5 secretos vergonzosos del señor Adolf Hitler que sacan a la luz ciertas características, incluso hasta hechos que parecen contradictorios. En algunos casos realmente yo pienso que no son vergonzosos, pero al individuo le molestaba y lo ocultaba. Por ejemplo, su posible origen judío. Y la otra es haber en su juventud haber vivido prácticamente en la indigencia, haber dormido en bancos de plaza, en albergues para indigentes, en bares que están abiertos toda la noche. Tampoco es una vergüenza. A veces los avatares de la vida uno lo pone en esas circunstancias lamentables, ¿no? de pasar una larga temporada y a veces para siempre sin tener hogar. Entonces no es vergüenza, sucede lamentablemente. Y otra cosa era un artista frustrado que se le negó el acceso a la Academia de Bellas Artes de Viena. Así que también, pero tampoco es vergüenza, eso sucede. Incluso a veces los genios son negados y sus obras después son reconocidas y aclamadas cuando ya no están, como le pasó a Vincent Van Gogh. Pero Hitler estos temas los ocultaba, o por lo menos no hablaba de ellos, señal de que no. Otros 2 secretos que en realidad son vergonzosos y son deplorables. ¿Cuáles son esos secretos? Bueno, uno es su adicción a las drogas, incluso drogas duras, y la otra es una posible relación incestuosa que no está probada, pero la conducta del individuo hacía que todo apuntara para ese lugar. Entonces, que es reprobable, ya que él era la sobrina y él como pariente mayor tenía que lógicamente tener un tipo de conducta decorosa. Nunca se demostró, pero pareciera que hay opiniones de la época, e incluso analizando el tema muchas décadas después, todo da a entender que algo pasó. Así que bueno, estos son los 5 secretos de Adolf Hitler. Ustedes lo conocerán, van a aprender cuáles son las circunstancias, qué sucedió y sacarán sus propias conclusiones. Así que no quiero hacerlo esperar más. Los dejo en la dudosa buena compañía del señor Hitler. Todos tenemos algo que ocultar, algo que nos resulta vergonzoso y que no queremos que los demás sepan. A los hombres y mujeres famosos también les sucede lo mismo. No siempre son cosas que en verdad sean para tener vergüenza, pero no se siente que no se quiere que se divulguen, por diversas razones.
Hitler no era la excepción. Hitler, judío. Algunos estudiosos han esgrimido desde hace décadas la teoría de que Adolf Hitler tenía en sus venas un porcentaje de sangre judía, lo que no deja de ser paradójico tomando en cuenta que el intransigente y carismático líder alemán que desencadenó la Segunda Guerra Mundial postulaba el odio racial y la superioridad de la sangre aria por sobre el resto de las razas, a las cuales consideraba inferiores. Es conocido que la abuela de Hitler, Maria Schick-Gruber, dio a luz en 1837, cuando tenía 41 años y era soltera, a su primer y único hijo, Alois. María se negó a revelar quién era el padre del niño, por lo que el sacerdote lo bautizó Alois Schick-Gruber y escribió ilegítimo en lugar del nombre del padre en el registro bautismal, aunque hay que consignar que la ilegitimidad en esa época era común en la Baja Austria y en algunas zonas alcanzaba hasta el 40%. Tomando en cuenta que cuando María quedó embarazada trabajaba en una casa de una familia judía, algunos han postulado que el padre de Alois habría sido un judío llamado Leopold Frankenberger, aunque la mayoría de los historiadores se inclina a pensar que el verdadero padre de Alois fue Johann Georg Hitler, cuyo apellido, mutado a Hitler, finalmente fue puesto algunos años más tarde en el certificado de nacimiento de Alois. O bien Johann Nepomuk Hitler, hermano de Georg, quien mantuvo económicamente a Alois hasta la adolescencia y más tarde le dejó una parte considerable de sus ahorros. Alois Hitler era el hijo ilegítimo de una campesina austríaca llamada Maria Schick-Gruber, que le había concebido mientras trabajaba como sirvienta en la ciudad de Graz. Aunque un granjero del pueblo de Spital, en la parroquia de Dollersheim, tomó al niño Alois bajo su protección y posteriormente el nombre inscrito en los registros de la parroquia como Hitler. Maria Schick-Gruber se llevó el secreto de la paternidad de su hijo a la tumba. Por más que lo intentó, Adolf Hitler nunca pudo determinar la identidad de su abuelo paterno y nunca sacó el molesto tema en una conversación. Según Hans Frank, abogado de Hitler, en 1930, este recibió una carta de un pariente que insinuaba que el misterioso ancestro habría sido un judío. Temiendo ser objeto de un chantaje, Hitler despachó secretamente a Frank en la delicada misión de investigar la acusación. Frank volvió con la información de que la abuela de Hitler habría estado trabajando en el hogar de una familia judía llamada Frankenberger cuando quedó embarazada, y que el señor Frankenberger la habría mantenido durante 14 años después de abandonar su empleo. Hitler negó de plano que los pagos fuesen una indicación de paternidad, diciéndole a Frank que una vez su abuela le habría confesado que se había visto obligada a aceptar dinero de un judío porque era muy pobre. Esta explicación fácil era una gran mentira. Maria Schick-Gruber habría muerto 35 años antes de que naciera Hitler. Las indagaciones realizadas posteriormente no dieron con ninguna prueba que sustentara el alarmante informe de Frank. Los investigadores fueron incapaces de documentar las supuestas transacciones financieras, ni siquiera de confirmar la existencia de ningún judío llamado Frankenberger residente en Graz. No obstante, la posibilidad de que tuviese sangre judía en sus venas evidentemente atormentaba a Hitler. Montaba en cólera cuando sus allegados mencionaban siquiera el pueblo austríaco donde habría crecido su padre, y ordenó la retirada de una placa que proclamaba orgullosamente que el Führer había pasado un tiempo allí en su juventud. Insistía obsesivamente en los peligros de la contaminación racial y proyectaba su ansiedad al sugerir en privado que toda la población estaba contaminada. Nuestra sangre está mezclada, corrompida, se quejó una vez ante uno de sus colegas. ¿Cómo podremos purificarnos y expiarnos? Se cuenta que en 1935 Hitler autorizó la inserción de una cláusula reveladora en las leyes raciales de Nuremberg. Estipulaba que los judíos no pueden contratar a sirvientas alemanas de menos de 45 años de edad. Esta nociva disposición, que sugería incluso que las mujeres de avanzada edad estaban indefensas ante la supuesta rapacidad de los hombres judíos, parecía ideada para evitar cualquier repetición del escándalo que Hitler temía en su propia familia. Maria Schick-Gruber contaba 41 años de edad cuando concibió al padre de Hitler, fuera del matrimonio, mientras supuestamente servía en un hogar judío. Respecto a este tema,
un reciente y controvertido estudio realizado por el periodista belga Jean-Paul Mulders, el historiador Mark Vermeeren, que fue publicado por la prensa británica, habría confirmado la sospecha y paradoja de que el líder nazi habría tenido raíces judías y africanas, es decir, razas que para Hitler eran infrahumanas. Mulders y Vermeeren rastrearon a los parientes de Führer y hallaron a 39 de ellos, incluyendo un campesino austriaco que era su primo. Así habrían encontrado supuestamente en su linaje el cromosoma llamado E1B1B1, muy poco frecuente en Europa occidental, el cual se encuentra a menudo en los bereberes de Marruecos, Argelia y Túnez, así como de los judíos tanto askenazí como sefardíes. De hecho, muchos estudios lo señalan como uno de los linajes genéticos fundadores de la población judía. Mulder aseguró que a partir de ese supuesto se puede concluir que Hitler estaba relacionado con personas a las que despreciaba. El cromosoma que revela las raíces poco conocidas del Führer se llama E1B1B1 y ADN, muy presente en la familia Hitler y muy extraño en Europa. Según el estudio, es muy común entre los bereberes de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, y entre los judíos. Según estos investigadores, este cromosoma lo comparte el 20% de los judíos askenazíes y el 8,6% al 30% de los sefaradíes, expulsados de España a finales del siglo XV, y que se extendieron por el norte de Europa, varios países mediterráneos. El mismo cromosoma estaría presente en entre el 50 y el 80% de la población africana y en el 25% de los sicilianos y griegos, pero en Austria y Alemania es rarísimo. Las supuestas raíces judías de Hitler, según los investigadores, serían askenazíes procedentes de Europa Central y de los países nórdicos. Ronnie de Corte, profesor de genética de la Universidad belga de Lovaina, comentó que los resultados del estudio son sorprendentes. No hubieran sido aceptados por Hitler, que además probablemente no sabía que tenía raíces norafricanas. Viviendo en la indigencia. En 1907, Adolf Hitler tenía 18 años, pero aún a esa edad no había trabajado ni un solo día de su vida para ganarse el pan y seguía llevando una vida de zángano sin ninguna perspectiva profesional. A pesar del consejo de algunos familiares de que era hora de que buscara un trabajo, Hitler convenció a su madre, que ya estaba enferma de cáncer de mama, para que le dejara de regresar a Viena, esta vez con la intención de ingresar a la Academia de Artes, donde reprobaría el examen de admisión. Esta reprobación y la muerte de su madre en el lapso de pocos meses fue un mazazo para él. Así pasó de vivir del acogedor provincialismo de Linz y se trasladó al crisol político y social de Viena, capital del Imperio Austrohúngaro. Cuando llegó a Viena, Hitler no le contó a su familia que había sido rechazado de la Academia de Bellas Artes, posiblemente porque su tutor en Linz, Joseph Mayhofer, le hubiera negado las 25 coronas mensuales que recibiría como parte de su pensión de orfandad, y se habría visto sometido a una presión aún mayor para buscar trabajo. Después de haber agotado todos sus ahorros, Hitler se vio obligado a abandonar su habitación en Feldbergstraße a mediados de agosto de 1909 y mudarse a un alojamiento mucho más sórdido. Durante los meses siguientes, Hitler aprendió lo que era la pobreza. Su recuerdo posterior de que el otoño de 1909 habría sido un periodo infinitamente amargo no era una exageración. Todos sus ahorros se habían esfumado. Durante el húmedo y frío otoño de 1909 tuvo una vida llena de penalidades, durmiendo a la intemperie cuando el tiempo lo permitía y probablemente en alojamiento barato cuando las circunstancias lo obligaban a guarecerse bajo techo. Hitler le había tocado fondo. En algún momento de las semanas posteriores a la Navidad de 1909, flaco y desalineado, con la ropa sucia y los pies llagados de tanto andar, Hitler se sumó a la legión de excluidos que acudían al refugio de los sin techo, recién fundado en Meidling, no lejos del palacio de Schönbrunn. El declive social del pequeño burgués tan temeroso de formar parte del proletariado era total. El aspirante a genio artístico de 20 años se habría unido a los vagabundos, los borrachos y los indigentes del escalafón más bajo de la sociedad. En ese hogar, un centro de alojamiento nocturno que solo ofrecía alojamiento por un corto periodo de tiempo, proporcionaba un baño y una ducha, la desinfección de la ropa y un poco de ropa y pan, y una habitación. Hitler conoció a Reinhard Hannisch,
un sujeto que decía ser dibujante pero que tenía varios antecedentes penales por delitos menores y que habría recorrido casi toda Alemania con empleos episódicos. Hanisch cuenta que Hitler por ese entonces tenía un aspecto lamentable y estaba deprimido e iba por las mañanas con otros indigentes hasta un convento cercano donde las monjas repartían un poco de sopa. Hanisch intentó trabajar con Hitler quitando nieve, pero al no tener un abrigo, Hitler no estaba en condiciones de aguantar mucho tiempo. También intentó llevar las maletas de los pasajeros de la Westbahnhof, pero lo más probable es que con su aspecto no consiguiera muchos clientes. Por esa época Hitler dejó el hogar para indigentes de Meidling y se mudó a un albergue para hombres, donde se hospedaban unos 500 huéspedes, entre los que se contaban oficinistas, académicos y funcionarios jubilados. Por un precio de 50 Heller por noche, los huéspedes tenían sus propios cubículos que debían desocupar durante el día, pero que podían conservar de manera más o menos indefinida. La mayoría de los huéspedes estaban fuera durante el día, pero un grupo de unos 15 o 20, en su mayoría de clase media o baja, y a los que se consideraba la intelectualidad, solían reunirse en una sala más pequeña, conocida como la sala de trabajo o la sala de escritura, para realizar allí algunos trabajillos, pintar anuncios, escribir direcciones y demás tareas similares. Allí es donde Hanisch y Hitler establecieron su centro de operaciones. Aunque su vida se habría estabilizado mientras estuvo en el albergue para hombres, parece ser que durante el tiempo que estuvo vendiendo cuadros siguió sin asentarse. El 24 de mayo de 1913, Hitler, cargado con una ligera maleta negra que contenía todas sus pertenencias, con mejores ropas que el raído traje que solía usar y acompañado de Rudolf Hausler, un joven dependiente miope, desempleado y 4 años más joven que él, al que había conocido hacía poco más de 3 meses en el albergue para hombres, se despidió de sus huéspedes habituales de la sala de escritura, que le habían acompañado un breve trecho, y partió hacia Múnich. La etapa vienesa había terminado, habría dejado una huella indeleble en la personalidad de Hitler y en su repertorio básico de opiniones personales, pero estas opiniones personales aún no habían cuajado en una ideología o en una visión del mundo completa. Para que eso sucediera, habría que pasar por una escuela aún más dura que Viena, la guerra y la derrota, y fueron las circunstancias únicas que generaron esa guerra y esa derrota las que hicieron posible que un marginado austríaco pudiera despertar interés en un país diferente. Artista fracasado. En su autobiografía Mein Kampf, Hitler describió cómo, en su juventud, quería ser un artista profesional, pero sus aspiraciones se arruinaron al no aprobar el examen de ingreso a la Academia de Bellas Artes de Viena. Hitler fue rechazado 2 veces por el instituto, una vez en 1907 y otra en 1908. Prueba de dibujo insatisfactoria, pocas cabezas, fue el veredicto. Su intento fallido de ingresar en la academia y la muerte de su madre, 2 hechos que se produjeron en menos de 4 meses, a finales de 1907, supusieron un doble golpe demoledor para el joven Hitler. Su sueño de convertirse en un gran artista y alcanzar la fama sin esfuerzo había sufrido un duro revés y había perdido a la única persona de la que dependía emocionalmente. Ambas cosas casi al mismo tiempo. El instituto consideró que tenía más talento en la arquitectura que en la pintura. Uno de los instructores, que simpatizaba con la situación y creyendo que tenía algo de talento, sugirió que solicitara el ingreso en la Escuela Académica de Arquitectura. Sin embargo, esto requería que Hitler regresara a la escuela secundaria, que había abandonado y a la que no estaba dispuesto a volver. Más tarde, cuando se ocupaba de pintar y vender postales con escenas de Viena, Hitler frecuentaba cafés de artistas en Múnich, con la esperanza vana de que artistas consagrados le pudiesen ayudar con su ambición de pintar profesionalmente. Al enterarse que Hitler sabía pintar, un amigo llamado Hanisch le sugirió que pintara escenas de Viena que él se encargaría de vender y después se repartirían las ganancias. De este modo, Hanisch se encargaba de vender por las tabernas los cuadros de Hitler, normalmente de tamaño postal. También encontró compradores entre los fabricantes de marcos y los tapiceros, que así podían utilizar aquellas ilustraciones baratas. La mayoría de los comerciantes con los que mantenía una relación buena y regular eran judíos. Hitler siempre copiaba sus cuadros a otros, a veces después de visitar museos o galerías de arte, para buscar los temas adecuados. Era perezoso y Hanisch tenía que estar encima de él, ya que podía vender los cuadros más rápido de lo que Hitler los pintaba. El ritmo normal de producción de un cuadro al día
y Hanisch calculaba que los vendía por unas 5 coronas a repartir entre él y Hitler. De esta manera podían ganarse la vida modestamente. De 1908 a 1913, Hitler se dedicó a pintar postales y casas para ganarse la vida. Pintó su primer autorretrato en 1910, a la edad de 21 años. Esta pintura, junto con otras 12 pinturas de Hitler, fue descubierta en 1945 en Essen, Alemania. Cuando Hitler sirvió como soldado en la Primera Guerra Mundial, a la edad de 25 años, en 1914, llevó sus pinturas con él al frente y pasó sus horas de ocio dedicándose a la pintura. Los temas de su pintura de guerra incluían casas de agricultores, estaciones, etc. Una serie de pinturas de Hitler fueron confiscadas por el ejército de los Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Fueron llevadas a Estados Unidos con otros materiales capturados y todavía se encuentran en poder del gobierno de ese país, que se ha negado a permitir que sean exhibidas. Otras pinturas fueron tomadas por dueños particulares. En la década del 2000, algunas de estas obras comenzaron a ser vendidas en subastas. En 2009, una casa de subasta en Shropshire, Inglaterra, vendió 15 de las pinturas de Hitler por un total de $120.000, mientras que una casa de subasta también en Shropshire vendió 13 obras por más de 100.000 euros. En una subasta de 2012 en Eslovaquia, una pintura individual se vendió por $42.300. De acuerdo con la revista de noticias semanal Life, Hitler pintó cientos de obras. Algunas de estas dejan ver que la habilidad para la pintura de Hitler era pobre. Por ejemplo, porque pintaba personas rara vez. La causa que se especuló era falta de voluntad o falta de habilidad. Sus pinturas prestan énfasis en la arquitectura, mostrando lugares públicos, edificios y casas de campo. En otras, sin embargo, se concluyó que tenía una pizca de talento. Se le pidió a un moderno crítico de arte que revisara algunas de sus pinturas, sin decirle quién las había pintado, y las calificó como muy buenas. El crítico comentó que el estilo diferente de Hitler al dibujar figuras humanas representaba una profunda falta de interés en las personas. El Führer de las drogas. Hitler era un adicto consumado cuyas venas estaban casi colapsadas para cuando se retiró al último de sus búnker. Hay una relación de Hitler con las drogas, incluida la cocaína, la heroína, la morfina y sobre todo los peligrosos y altamente adictivos psicoestimulantes, precursores de las metanfetaminas. Durante la era de la República de Weimar, la industria farmacéutica alemana estaba en auge y el país era uno de los mayores exportadores, tanto de opioides como morfina y de cocaína. Las metanfetaminas que se produjeron en la Alemania nazi son las precursoras del peligroso y adictivo crystal meth o metanfetamina cristal. El abuso de drogas de Hitler tuvo 3 etapas. La primera, de 1936 a 1941, cuando Hitler tomaba vitaminas y glucosa. En 1936 conoce a Theodor Morell, quien se convirtió rápidamente en su médico personal, quien fue una pieza clave del uso de drogas de Hitler. Este le dijo: te puedo poner inyecciones de vitaminas con las que te sentirás magníficamente de inmediato y con las que nunca vas a tener un resfriado. Hitler así vivió a base de inyecciones de vitaminas y glucosa. La segunda etapa comenzó en el otoño de 1941, cuando la guerra contra Rusia comenzó a ir mal. Hitler empezó a tomar hormonas, esteroides y barbitúricos. Le inyectaban hormonas de animales, incluyendo cerdos, y al parecer funcionaron. La tercera etapa, en el verano de 1943, es cuando comienza a tomar drogas sumamente duras. En los documentos del doctor Theodor Morell muestran que el médico le dio a Hitler un total de 800 inyecciones durante un periodo de 1.349 días. En julio de 1943, Hitler tuvo una reunión decisiva con Mussolini, que quería abandonar a las potencias del eje, y Hitler estaba muy deprimido por eso. Ese día Morell usó por primera vez una droga llamada Eukodal, un analgésico opioide semisintético, un primo farmacológico de la heroína, pero que producía un efecto de euforia mucho más potente. El Eukodal, que desarrolló entonces Alemania, es el medicamento que hoy se conoce como oxicodona, que ha sido causante de un alto índice de adicción en el mundo. Después de una inyección de Eukodal, Hitler se sintió extremadamente bien, y hay informes de que estaba tan eufórico
y no paraba de hablar en esa reunión que logró convencer a Mussolini de que permaneciera apoyando a Alemania. Se encontraron también evidencias que Hitler había tomado cocaína en por lo menos 15 ocasiones, y no era una dosis pequeña de la droga. Era la sustancia pura que le entregaban las SS, el cuerpo de élite y la guardia personal del Führer. Había ocasiones que tomaba cocaína y Eukodal en un periodo de pocas horas, lo que en la jerga de la droga se llama speedball. Otra droga, el Pervitin, tuvo un papel estratégico y fue fabricado en Alemania en 1937 y fue distribuido por los nazis a sus fuerzas armadas. Pervitin fue considerado como un compuesto mágico por los alemanes y lo utilizaban comúnmente muchos, desde amas de casas, actores, choferes, tanto para mejorar la confianza como el rendimiento, hasta los soldados para combatir el estrés y el cansancio y producir sentimientos de euforia. Pervitin era la droga de moda en Berlín y el fármaco fue distribuido por los nazis a sus fuerzas armadas. Estuvo ampliamente disponible hasta 1939. La gente lo tomaba como café para mejorar sus niveles de energía. Se tomaban dosis enormes de Pervitin en todas partes. La compañía quería que Pervitin fuera un rival de Coca-Cola. Hitler usó la droga para mantener las convicciones que se formaba cuando no estaba bajo el efecto de los narcóticos. Lo que hacía era alejarse de la realidad en los momentos en que debía haberse dado cuenta de lo delirantes e irracionales que eran sus ideas de vencer al mundo. Tío y amante. Ángela María Geli Raubal nació en Linz, ciudad donde pasaría sus primeros años junto a su hermano Leo y su hermana Elfriede. Su padre falleció a la edad de 31 años cuando Geli solo tenía 2. Geli y Elfriede acompañaron a su madre cuando ésta se convirtió en la ama de llave de Hitler. En 1925, Geli tenía entonces 17 y durante los siguientes 6 años estuvo en estrecho contacto con su medio tío Adolf, que era 19 años mayor que ella. En 1928, su madre se convirtió en el ama de llave del Berghof, la villa que Hitler tenía cerca de Berchtesgaden. Al año siguiente, Geli se mudó al apartamento de Hitler en Múnich en la Prinzenrechenstraße, época también en que comenzó sus estudios de medicina en la Ludwig-Maximilians-Universität. No obstante, nunca llegaría a completar sus estudios de medicina. Fue a partir de esta época cuando Geli entró en el círculo íntimo de Hitler y llegó a tratar directamente con muchas de sus amistades y conocidos. Para ella se produjo un importante cambio al pasar a vivir directamente con su tío, mientras su madre quedaba a cargo del Berghof, pasando cada vez más tiempo junto a los dos. Algunos funcionarios del partido y algunas personas del círculo cercano de Hitler empezaron a criticar que el líder del partido nazi pasara tanto tiempo con su sobrina, desatendiendo los asuntos políticos. Al tiempo que era uno de los principales líderes políticos de Alemania de entonces, Hitler, cada vez más dominante y posesivo, era con Geli, manteniendo un estricto control sobre ella. Cuando descubrió que su sobrina estaba teniendo una relación con su chofer Emil Maurice, Hitler la obligó a poner fin al romance y despidió a Maurice de su servicio. Después de eso, su tío no dejó que se volviera a relacionar libremente con amigos y se aseguró que él mismo o alguien de confianza estuviera al lado de Geli en todo momento, ya fuera acompañándola en viajes de compra, al cine o a la ópera. Geli, en plena adolescencia, se vio sometida entonces a una enorme presión. El líder nazi, Otto Strasser, comentaría más adelante que Geli, durante un encuentro en 1931, le había comentado que Hitler le pedía que hiciera cosas simplemente repugnantes, a lo que se unió su hartazgo por los enormes celos posesivos de su tío hacia ella. Strasser añadió que, según Geli, esta debía verse sometida a realizar perversiones sexuales para satisfacción de Hitler. A diferencia de otras versiones difundidas, para algunos investigadores la versión ofrecida por Strasser tiene signo de veracidad. Algunos miembros del círculo cercano de Hitler, como Ernst Hans Stangl, tenían una pésima opinión de Geli Raubal, a la que consideraban una oportunista calculadora que manipulaba a Hitler. De hecho, según Stangl, a pesar de la obsesión de Hitler por su sobrina, ésta lo traicionaba sexualmente con miembros cercanos de su círculo íntimo, como era su propio chofer, Maurice. La hija de Heinrich Hoffmann, fotógrafo personal de Hitler, consideró a Geli grosera, provocativa y algo peleadora.
aunque de un encanto irresistible para Hitler, circunstancia de la que su sobrina se aprovechaba. Geli Raubal se convirtió a todos los efectos en una prisionera. Aunque pensó en huir a Viena para continuar sus lecciones de canto, muchos años después, tras la guerra, su madre le contó a los investigadores que su hija esperaba poder casarse con un hombre de Linz, pero que Hitler había prohibido esa relación. El 18 de septiembre de 1931, Geli y su tío mantuvieron una discusión, ya que Hitler se negaba a permitirle que se fuera a Viena. Esa misma tarde, Adolf Hitler partió a Nuremberg para asistir a una reunión, pero al día siguiente tuvo que volver a Múnich. Raubal había aparecido muerta con una herida de disparo en el pulmón. Aparentemente Geli se había disparado ella misma en el apartamento de Hitler con una pistola Walther de su tío. Tenía entonces 23 años. De inmediato comenzaron a circular rumores en la prensa sobre abuso físico, una posible relación sexual e incluso el asesinato. Otto Strasser, su oponente político de Hitler en las filas nazi y buen conocedor de Geli Raubal antes de su muerte, fue la fuente principal de algunas de esas historias. El periodista Konrad Hayden difundió la versión de la perversión sexual de Hitler hacia su sobrina. El historiador Ian Kershaw mantiene que, fuera activamente sexual o no, el comportamiento de Hitler hacia Geli tiene todos los rasgos de una fuerte o al menos latente dependencia sexual. La policía pronto descartó el asesinato. La muerte fue clasificada como un suicidio. No obstante, según dirían años después, la hija de la hermana de Geli, Elfriede, tanto su hermana como su madre creían que Geli no se había suicidado realmente. Hitler quedó devastado por este suceso y cayó en una profunda depresión. Se refugió en una casa a orillas del lago Tegernsee y no asistió al funeral en Viena el 23 de septiembre. 3 días después, sin embargo, visitaría su tumba en el Central Friedhof de Viena. Posteriormente superó su depresión y regresó a la política. Hitler más adelante declararía a sus conocidos que Geli Raubal había sido la única mujer que había amado en su vida. La habitación de Geli en el Berghof fue mantenida tal como ella lo había dejado, y Hitler colgó retratos de Geli tanto en la villa como en la Cancillería de Berlín. Bien, te recuerdo que si te gusta el video, dame like, suscríbete si todavía no lo hiciste, comparte con tus amigos, colegas, vecinos, conocidos y por encima de todo, déjame tus comentarios.